Para quienes no lo sepan, Daniel es escritor de un libro, se llama Donde existe un deseo, existe un camino. Es tremendo libro, yo lo estoy leyendo actualmente y contiene un montón de historias que yo creo que tienen la capacidad de llegarte al alma, o sea, al corazón. Porque Daniel ha vivido como muchas otras personas, porque cada quien tiene su experiencia, una situación que exigía de él un nivel de resiliencia súper fuerte. Y la manera en que él se ha desarrollado fue algo que me causó impacto desde el primer momento que lo conocí, desde el primer momento. Su cuenta en Instagram, Detrás de una Sonrisa, yo creo que ejemplifica muy bien lo que él realmente es. Incluso la imagen del libro siempre lo vas a ver de esta manera, contento, feliz. Claro que tiene sus altibajos como todo ser humano, pero es una persona que te transmite esa energía y esa confianza. Entonces quise invitarlo a esta conversación precisamente para que ustedes también tengan un poquito más de conocimiento de cómo superar situaciones adversas, pero también de desarrollarte y encontrar tu energía, tu foco, tu energía principal. Aquello que tú quieres hacer realmente probablemente no ha salido ahorita a la luz, y yo creo que este tipo de conversación es súper nutritiva para que puedas aprender a exteriorizarlo, a hallarte a ti mismo y a superar esas situaciones que ahorita mismo de repente crees que te están sobrepasando, pero que visto desde otra óptica quizás te resulte un poquito más llevadera. De repente no es tan grande como tú crees, y para eso hay que escuchar a otras personas y entenderlo. Entonces, bueno, te invito a escucharlo. Daniel, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu historia. O sea, yo he leído, tu libro, yo conozco tu historia, pero obviamente las personas que nos están escuchando, nos están viendo, no. Entonces, a grosso modo, ¿cuál es tu historia? ¿Qué fue esa situación que tú pasaste? Que a ti te hizo transformarte como persona y que te llevó al final al sitio donde estás ahorita. Porque yo creo que, las cosas suceden, pero es la mentalidad de uno lo que hace que uno evolucione y que uno supere esa situación. O sea, al margen de la situación, es la persona. Tal cual. Se hace la diferencia. ¿Qué fue eso que viviste tú? Bueno, básicamente es como una cadena de historias. Yo inicio siempre con algo diciendo que me marcó mucho cuando tenía como aproximadamente 5 años. Y bueno, yo crecí solo con mi mamá, porque mi papá había partido a los Estados Unidos cuando tenía 2 años y medio. En todo este tiempo yo estuve solo con mi mamá. Le digo a mi madre: mamá, cómprame una soda. Y en ese momento mi mamá me abraza y empieza a llorar. Yo nunca entendí por qué mi madre lloraba. En el transcurso del tiempo entendí que en aquel momento la situación económica estaba tan delicada que ella no tenía un real para poder comprarme una soda. Estoy hablando que en aquel tiempo la soda costaba 10 centésimos. Entonces eso fue algo que me hizo querer a mí, ver de qué manera yo podía aportar en el hogar y para poder ayudar a la situación. Y la situación económica se fue complicando con los años. Fueron cosas que yo fui viendo en el transcurso de mi vida, pero que al mismo tiempo me hicieron ver a mí de qué manera en un futuro yo puedo hacer algo para que esta situación en casa no se dé y para que no tenga que vivir una situación como esta. Ciertamente hay cosas por las cuales no vas a tener control por cómo te colocas en esa posición. Sin embargo, en el transcurso de la vida hubieron cosas y situaciones que me fueron alejando de eso y me fueron llevando más bien a un vacío interno como ser humano, como persona. Eventos que fueron ocurriendo conmigo en el transcurso de la vida que me fueron hundiendo lo más profundo de depresiones no vistas a la luz de las personas. Y es de ahí que nace Detrás de una Sonrisa, porque solamente conocemos de una persona lo que esa persona permite que tú conozcas. Entonces, básicamente eso fue uno de los primeros eventos que recuerdo. Fue carga emocional, que es diferente para cada persona. Y el estar atado a esa carga emocional no nos permite ver un mundo con esperanza, no nos permite ver mejor, no nos permite entender mejor, no nos permite conocernos más, no nos permite entender nuestro propósito, no vemos con claridad. Y si eso no ocurre, muy difícilmente vamos a alcanzar lo que realmente nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos es diferente para cada ser humano. Hay personas que pueden desear tener una mansión, otras personas que simplemente quieren tener una mejor relación con sus padres o tener una relación tranquila en casa con su esposa, con sus hijos. Entonces, ¿cómo es posible que yo logre y cómo alcanzo eso? Trabajando en mí, creciendo como ser humano. Y ese crecer como ser humano implica poder colocar
en una bandeja todo tu evento de la vida, con los eventos que recuerdas y poder trabajar. Dónde tengo que crecer, dónde tengo que sanar, dónde tengo que aprender. Porque un corazón sano, con un corazón sano, la vida fluye mejor. Y bueno, básicamente, a grosso modo, eso fue lo que ocurrió y bueno, fue el evento que me marcó al inicio. Me parece interesante eso. Una pregunta que se me viene ocurriendo ahorita. ¿Tú esos eventos, tú los superaste con la ayuda de otra persona? ¿O fue parte de otra persona, parte tú? ¿Fuiste tú solo? O sea, ¿qué te llevó a ti a salir de esa situación? ¿Qué pensaste en ese momento como para que tú dijeras, ok, ya, suficiente, tengo que ver cómo me trabajo en mí mismo, ¿sabes? Para salir adelante y dejar de tener esta carga emocional que ahorita me tiene tan estresado y tan abrumado? Emocionalmente, ¿cómo iba mi vida? Lo que emocionalmente mi vida iba cada vez más en un declive cada vez más. Y me preguntaba muchas veces, ¿para qué yo estoy en este mundo? O sea, ¿qué yo aquí realmente, para qué yo debería interesarle a alguien? Y no solamente es ese evento, bueno, tengo ese evento, pero no tengo la mejor relación con mi padre, tengo algún tema también con mi madre, y todo tenía que ver con esa carga emocional que yo tenía. Venía de un divorcio también, de mi primer matrimonio, y es porque te llevas toda esa carga en tu vida. Pero muchas personas no saben, porque yo creo que la forma que encontré para poder ocultar cada una de las cosas fue a través de una sonrisa. Entonces tú te sonríes y las personas te ven así y dicen, bueno, sabes que él lo tiene todo en orden, no hay ningún tipo de problema con su vida, no pasa nada con él. Hay un disco que mucho me gusta, un disco de La Voz que dice Soy el cantante. O sea, porque, bueno, mi trabajo es cantar, pues yo canto, pero alguien se pregunta si río, si lloro, si tengo una pena que llevo muy hondo. No, pero yo soy el cantante. Y ese disco me gustaba porque siento que me representaba mucho. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo tengo que hacer, porque las personas dicen, bueno, así es la vida y la vida tiene sus cosas y bueno, uno tiene que echar para adelante con eso, pero no necesariamente. Hay que trabajar en eso. Y no fue a través que vino este cambio en mi vida en el 2011 cuando conocí al Señor. A través de una amiga mía me presentó esto. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito en tu vida. Él quiere sanar tus heridas. Y Cristo Jesús murió por ti y esto es lo que Él quiere hacer contigo. Y fue allí en donde empecé a conocer personas, empecé a asistir a la iglesia, empecé a recibir este tipo de consejerías pastorales, empecé a recibir consejería a través de psicólogos y empecé a entender, ¿sabes qué? ¿Por qué ocurren las cosas? Y hoy puedo decir, las cosas ocurren para bien. ¿Cómo alguien en una posición como esta puede decir, las cosas, algo como esto ocurre para bien? Sí, ocurre para bien. ¿Por qué? Porque esta historia puede tocar el corazón de cualquier otra persona y decirle, ¿sabes qué? Yo puedo superar lo que me ha ocurrido, puedo superar lo que me esté pasando, puedo superar esta situación. Y lo que decidí fue colocar diversas historias de mi vida con diferentes títulos, cuando tiene que ver con actitud, cuando tiene que ver con el tema de la actividad física, inclusive cómo puedo colocar algo en la actividad física, pero colocar historias de mi vida y así sucesivamente. Personas que, por ejemplo, pasan situaciones difíciles, se superan, pero no tienen la manera como de expresarlo, o sea, de llegarle a otras personas, y yo creo que eso también es un poquito como una pena porque tanta gente que le hace falta ahorita un poco de guía, mentoría, o sea, personas que te puedan decir, este es el camino, por aquí no te metas, vamos a ver cómo estás tú por dentro, vamos a trabajar en ti, y hay gente que no tiene ese don. Okay. Y entonces, una de las cosas que yo vi en ti desde un principio, que mantuvimos una charla cuando yo estaba viendo tu libro, era eso, o sea, que tenías por lo menos el don de la comunicación. Y yo creo que eso es súper positivo porque influencias o impactas más vidas de esa manera. Entonces, ¿cómo te ves tú de aquí en adelante? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tienes alguna cifra? ¿Quieres impactar a X cantidad de personas? ¿O quieres siempre como relaciones más estrechas uno a uno? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu perspectiva de vida? Mencionaste algo interesante sobre las cifras y yo quiero impactar 1 millón de vidas. 1 millón de vidas. 1 millón, quiero alcanzar a 1 millón de personas. ¿A través de qué? A través de conversatorios, a través de conferencias, a través de libros, a través de poder estirarte más. Conversaba al inicio contigo de las bandas elásticas. O sea, son muy fuertes cuando están contraídas, pero solamente funcionan cuando se estiran. Y el estirarte te hace más vulnerable. Y está sujeto a ¿qué? A críticas, a que las personas
mencionen cosas de ti, a que digan cosas, pero no importa, porque estás viendo algo más grande que tú. Estás viendo cómo tu corazón puede tocar el corazón de otra persona, cómo tu vida puede impactar en la vida de otra persona. Porque al final el camino, quedarte callado, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Lo que tienes o lo que ha ocurrido, todo tiene un propósito. El dinero, muchas veces cuando queremos mucho dinero, queremos tanto dinero, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos el dinero? No, para viajar, para esto sí, esto es importante, pero hay un fin mucho más grande, para ser más bondadosos. Los talentos que tienes, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué tienes todos los talentos? ¿Para qué te fueron dados? ¿Solamente para ti? No, también para aportar a la vida de otras personas. Y las situaciones que te han ocurrido y que te ocurren, ¿para qué son? También para aportar a la vida de otra persona. Creces tú, maduras tú como ser humano, glorificas más a Dios y te das cuenta simplemente que tú solo no puedes. Quizás hay personas que digan, no, sí hay muchas cosas que yo puedo conseguir solo, pero algo de propósito y de valor eterno difícilmente lo creo. Y eso implica que tienes que salir de tu zona cómoda, no pensando en qué van a opinar de mí, qué dirán las personas, sino cómo puedo yo aportar a la vida de otro ser humano. Simplemente es ni más ni menos, es eso. ¿Y cómo me veo en un tiempo? Seguir dando talleres, seguir dando conferencias, seguir siendo invitado a conversatorios, para esto, para poder aportar a la transformación del ser humano desde el corazón. Muchas veces queremos solucionar cualquier situación, ya sea en una familia, con un ser humano, en un país, pero a través diría yo, de eventos. Bueno, esto es lo que tiene que ocurrir, esto es lo que tienes que hacer para que se solucione este problema. Sin embargo, no vamos a la raíz, que es el corazón del ser humano. Y si el ser humano no es transformado, si su corazón no es transformado, no importa qué ocurra, no importa qué taller, no importa cuántos libros leas, porque hoy estamos en los temas que más libros se leen, pero cuántos de esos libros que lees están escritos en tu corazón. Fuerte eso, ¿eh? Claro, porque tenemos que leer menos para citar y más para vivir conforme a lo que leemos. No es solamente tener las respuestas correctas, sino vivir una vida correcta. Y eso implica día a día darte cuenta que debes trabajar en ti, en el tema de la integridad, en el tema de la honestidad, en el tema de crecer como ser humano, en el tema de simplemente darte cuenta, necesito ayuda. Necesito personas alrededor, me siento caído, necesito quien me ayude, que me inspire. Y que no pasa nada con eso, porque hay muchas... Absolutamente nada. Yo y no es por nada en verdad, pero de repente como que los hombres son un poco más propensos. Totalmente lo somos. Pienso eso, que no, yo tengo que demostrar fortaleza sí o sí, y como que no voy a demostrar que necesito una ayuda verdaderamente, pero el problema después entonces se hace más grande. Y ya después no te va a quedar más remedio que pedirla. Porque ya viviste un montón de tiempo en una situación que pudiste haber solucionado de repente antes y pudiste haber ayudado a otras personas en el proceso. Que nunca es tarde, ¿no? Pero yo creo que definitivamente como que hay que aprovechar el momento. Mira, yo me siento así, buscar ayuda. Un mentor, coach, psicólogo, depende del caso. Que por cierto tú me estabas hablando un poco de eso. O sea, ¿cuándo consideras tú que debería buscarse a cada una de estas figuras? Un coach, un mentor, un psicólogo. ¿Qué piensas tú al respecto? Ese es un tema muy importante, un tema de responsabilidad. Yo pienso que aquellos que no hemos certificado en temas de coaching, tenemos la responsabilidad de darnos cuenta en un momento dado, cuando estamos con un cliente, que todo no se puede resolver a través del coaching, no todo se puede resolver a través de la mentoría, y que muchas, pero muchas cosas necesitan ser resueltas con psicólogos, con psiquiatras, y hay que dar a la persona lo que esa persona requiere. No insistir en que, bueno, es que necesitas un coach, es que necesitas un mentor, es que necesitas poder comprometerte con esto. Hay temas que deben ser tratados a esos niveles psiquiátricos y psicológicos, porque hay muchos temas hormonales que necesitan medicamentos, etc. Y cada uno en su expertise, ¿verdad? Pero muchas veces, y ahora estamos en este boom del coaching y el mentoring y todo, y creemos que todo se puede resolver con eso, pero no todo, y debemos ser responsables en ese sentido, sobre todo con la persona, porque si lo más importante es la persona, te dicen, mira, tú sabes que yo creo que en este caso, y ese es parte de un proceso de coaching, parte de un proceso de mentoring, es que yo creo que esto sí debes trabajarlo en esta área, y eso es parte del proceso, porque si la persona está aquí
y desea llegar a este camino y tú como coach quieres, tu trabajo es aportarle parte que la persona llegue a este punto X, es que trabaje en esta área. Es que también es parte de tu responsabilidad, y para responder algo que habías mencionado sobre el tema de las fortalezas, es cómo a nosotros nos enseñas que debemos ser fuertes. Y es no mostrar emociones, no hablar sobre temas que te puedan colocar en una posición de vulnerabilidad. Y es lo que nos enseñas, señores. Para ser vulnerable tienes que ser muy fuerte. Punto. Porque cualquiera simplemente se puede cerrar y decir, bueno, yo soy muy fuerte porque nadie ha visto esta parte de mí. No, no necesariamente implica fortaleza. Implica debilidad también. Pero mantenerte en ese estatus, ¿en qué sirve? ¿De qué ayuda? Te quedas con algo para ti. Y al final el camino hacia donde nosotros vamos, al final de nuestra vida, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Ni el dinero, nada de eso. Pero lo que pudiste aportar sí quedará por siempre. Sí, transmite a otra generación. A tu familia, a tu generación, a personas que tengan la oportunidad de compartir. Yo en estos días estaba hablando con el papá de un muy buen amigo mío y nos fuimos y nos tomamos un café. Y yo le dije, yo creo que estoy en un caso, le dije, yo estaba en un proceso en mi vida muy difícil. Bueno, yo crecí en un barrio aquí en Panamá, metido fuerte en algunos temas. Y yo creo que yo tenía aproximadamente como 19, 20 años y había una liga de baloncesto que se llamaba San Gerardo de Mayela. Y yo jugaba por un equipo de Santa Clara. Y en el barrio donde yo viviera, justo casi al lado de este sitio, era totalmente diferente, eran como dos ambientes diferentes. Y a mí me encantaba estar allí con ellos por la forma, cómo él trataba a sus hijos, cómo él se comportaba y cómo él trataba a su esposa. O sea, yo añoraba, yo decía, yo quiero eso, de la manera como el Señor se comportaba. Y cuando él le compartí eso, le dije, no tiene idea cuánto eso fue calando en mi vida y me fue transformando. Y él dice, se emocionó mucho, dice, no tenía la más mínima idea. Y no sabemos que nuestros comportamientos nos ayudan a otros seres humanos sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso se trata de cómo vivo mi vida, cómo quiero vivir mi vida con mayor integridad. Ese punto me gusta porque estás hablando, fíjate que yo te había hablado en un momento de la comunicación, o sea, de que no todo el mundo tiene el don de la comunicación y tú pasas por X situación y de repente no sabes transmitírselo a otra persona, pero tú estás tocando un punto que me gustó y es que puedes transmitírselo a otra persona no más que con el ejemplo. De hecho, ahí es donde comienza todo, ¿no? Claro que quien tiene el ejemplo y sabe transmitir a otra persona es diferente, más impacto. Pero ya nada más que el ejemplo ya como que te influencia muchísimo. Y yo creo que prácticamente todas las personas tienen algo, como que algún modelo de persona al que le siguieron la conducta, sea bueno o sea malo, ¿no? Para bien o para mal. Y entonces la dificultad está como que en sustituir los modelos negativos por unos positivos que normalmente se escogen, deliberadamente. O sea, decir, no, yo quiero ser como esta persona porque a veces las cosas buenas cuestan un poquito más. Tal cual. Pero es para que lo sepas saborear. O sea, para que después lo puedas apreciar más. Entonces, como que pasas de una situación a la otra. A mí me encanta esa parte porque yo, por ejemplo, tuve de mi infancia y juventud, adolescencia, a un tío que, por lo menos la parte de ética de trabajo, se la aprendí muchísimo a él. Es una persona que trabajaba y llegaba al final de un proyecto y si no le gustaba el resultado, volvía otra vez hacia atrás. Y a él no le importaba volverlo a hacer, pero es que se le veía que estaba disfrutando lo que hacía. Y casi no dormía y bueno, pues, tampoco uno puede ser tan desequilibrado y todo, pero siempre tenía tiempo para la familia. Lo más importante. Tenía tiempo para los amigos. O sea, realmente tú lo veías, era una persona bastante llena, bastante contenta consigo misma. Y ese modelo a mí se me quedó grabado. Y gran parte de mi esfuerzo laboral, porque esto que nosotros estamos haciendo ahorita es algo que, por ejemplo, una persona con mentalidad, digamos, de empleado clásico, le cuesta un poquito más hacer. Tener una iniciativa propia, llevar un proyecto hacia adelante, entender que es un proceso, que hay que disfrutarlo, que a veces no es todo un pago a veces el pago es emocional. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí ahorita contigo y a mí lo que me gusta de eso es que no hay una transacción monetaria, pero es un pago emocional, claro. Es algo que me llena a mí. Yo lo hago con todo gusto, y que por eso es que estoy llevando el proyecto adelante y que yo sé que tú también lo estás haciendo por eso. Pues. Exactamente. Entonces, bueno, entiendo entonces que la figura como que del mentor y del coach, a tu forma de ver, es como que, bueno,
yo puedo llegar hasta aquí, estos son mis límites, a partir de aquí yo te recomiendo que amplíes tu equipo, ¿no? Para que termines de desarrollar de esta manera. Eso es una forma de liderazgo, Sí. ¿no? ¿Cómo ves tu liderazgo? O sea, ¿cómo se relaciona el liderazgo con lo que tú estás haciendo? No sé si tú te enfocas a esa parte o no te enfocas en esa parte. Para mí, ¿cómo yo veo el liderazgo? Sí, yo veo el liderazgo como un proceso de vida. Cómo tú vives tu vida. No solamente como un saco a colocar, que muchas veces es lo que ocurre. Fui a un taller, fui a un curso de liderazgo, fui a una certificación y vine, soy líder. No, no es un documento. Es cómo vives tu vida a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel monetario, a nivel con las amistades. Bueno, yo soy un amante de algo que se llama liderazgo sin estar al mando, que tiene que ver un liderazgo con propósito, porque todos somos llamados a ser líderes desde un área de talento. ¿Cómo tú te ves a ti mismo? Bueno, ¿quieres ser realmente un líder transformacional? Mi forma de ver, descubre tu identidad, tu propósito de vida, qué te apasiona, tu convicción, tu visión, tu pasión. Y eso te va a llevar a inspirar a las personas. Y cuando tú inspiras a una persona, ¿qué estás haciendo? Influir en ellas. ¿Y qué es liderazgo? Influencia pura. Pero hay que definir entonces qué es influencia. Y es la capacidad de hacer que una persona cambie de forma de pensar y de actuar, pero adivina qué, que beneficie a esa persona. Si te beneficia a ti, se llama manipulación. Y hay una línea extremadamente delgada entre influenciar y manipular a una persona. Pensarle, bueno, es que hay buena influencia y mala influencia. No. Porque si ves la palabra influencia, es influencia. Todo lo demás, cuando sale para beneficio tuyo, se llama manipulación. Y tenemos expertos manipuladores. Entonces, bueno, queremos ser líderes. Sí, queremos influenciar a la persona. Pero el primer lugar de influencia tiene que ser tu hogar. Si tú no puedes aportar a la transformación de tu hogar, influenciar en tu hogar con tu esposa, con tu pareja, con tu esposo, con tu familia, entonces, ¿qué estás haciendo? De todo, o sea, de ahí parte todo. Es que de ahí parte todo. Si eso no ocurre, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que eso es muchas de las cosas que están ocurriendo. Porque, bueno, ahí yo me he leído, yo tengo, ¿qué? Aproximadamente puede ser el cuarto año que diga que me estoy leyendo un libro por mes. Es que te puedo decir que tengo casi 4 años leyendo una buena cantidad de libros y yo me he leído no menos 20 libros de liderazgo. Pero para mí el mejor libro de liderazgo, que es el principal libro de liderazgo, es la Biblia. Porque la Biblia no es que te da información, es un libro de transformación total. Y cuando vemos los líderes más influyentes del mundo, ellos no hablaban de liderazgo. Ellos tenían algo que les movía la vida y era su propósito. Ellos habían entendido quiénes eran y para qué estaban en esta vida. Y cuando entendieron para qué estaban en esta vida, pudieron levantar su voz. Entonces, hoy son conocidos como líderes. Uno de los ejemplos más grandes que pongo es Gandhi. Pero, ¿tú crees que Gandhi fue un gran líder? Yo sí, bueno, adivina qué. Gandhi era un abogado que no había ganado un solo, dice históricamente, que no había ganado un solo trial en algún tema de abogacía. No había ganado nada. Es más, era un hombre que no tenía ni buena comunicación, no hablaba ni bien, pero en un viaje a Sudáfrica algo lo movió. ¿Y qué lo movió? La injusticia de su pueblo. Y eso le hizo levantar la voz. Hoy es conocido como un gran líder. Rosa Parks, una mujer negra en los Estados Unidos en los años 50, se sienta en un bus. El busero dice, ¿sabes qué? Viene una persona blanca, tienes que sentarte atrás. Y ella dice, ¿sabes qué? No me voy a sentar. Bueno, eso causó el boicot más grande de buses. Hoy es conocida como una gran líder. Ella no estaba pensando en ser líder. Algo movió su vida. Ella entendió un propósito. Cuando vemos Nelson Mandela, dio 27 años de su vida por un propósito más grande que él. Y eso hoy es conocido como un gran líder. Pero la palabra no estaba ni incluida. Steve Biko, en Sudáfrica, que era una persona que decía, ¿sabes qué? Yo voy a transformar Sudáfrica a través de la autoestima. Porque el arma más fuerte en la mano del opresor es la mente del oprimido. Yo quiero que las personas se vean diferentes, las personas entiendan quiénes son, las personas entiendan para qué están en este mundo. Tanto peligro representaba Steve Biko en Sudáfrica que él tenía las garantías constitucionales suspendidas para él solamente. Él no podía hablar con más de 2 personas a la vez. Punto, no podía. ¿Y qué lo llevó a la cárcel y a la muerte posteriormente? Que agarró un micrófono en un juego de fútbol y habló en público. Se lo llevaron y fue asesinado en la cárcel.
¿Por qué era el temor? Porque él dice, yo voy a cambiar la forma en cómo las personas se ven a sí mismos. Hoy es conocido como un gran líder. Y hablamos para mí, fuera de todo tema de religiosidad, simplemente como liderazgo. Jesús compartió por 3 años en este mundo, por 3 años, y transformó y sigue transformando mucho más vidas. Y ese es para mí el ejemplo más grande de líder. ¿Pero dónde nace esto? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Y cuál es mi propósito? De ahí en adelante, tú te desarrollas en todo, en comunicación, en todo lo demás. Es cuestión de tiempo. Y es cuestión de tiempo, pero cuando descubres eso, yo pienso que ahí es donde está, bueno, el meollo del asunto, o sea, como dices. Creo que, imagínate tú, la Biblia son, si mal no recuerdo, creo que fue Jim Rohn el que lo dijo. Yo leo mucho Jim Rohn, es casi mi mentor principal a través de libros, nunca lo pude conocer personalmente. Y él habla de que la Biblia son 66 libros en uno. Sí. Hasta tienen muchas historias y todas tienen un porqué, un propósito, todas te comunican algo. Y a mí me encanta el tema de la lectura, o sea, porque tú tocaste ese tema, tienes un libro por mes. Un libro por mes. ¿Por cuánto tiempo te has...? Ya llevo, este sería el 4º año que voy con esa meta. Voy a leerme un libro por mes, y eso es de lectura, esto fuera de los audiobooks cuando voy en el camino, etc. Y sin hablar de conferencias, talleres. Sin hablar de conferencias, talleres que vas participando. Me he puesto un libro por mes, pero más de decir, ¿sabes qué? Voy a leerme un libro por mes. ¿Cuánto de esos libros lo voy a escribir en mi corazón? Para que realmente me transforme. No buscando qué voy a sacar de ellos, sino qué van a sacar ellos de mí. Eso es complicado. Claro. Esa parte yo también lo puedo decir por experiencia, porque digo, ahorita tengo 30 años y estoy leyendo desde los 17. Afortunadamente me tocó, los libros me tocaron temprano. A mí no. Exacto, no todo el mundo tiene... Y eso que tú dices ya yo lo he vivido. O sea, eso, me siento identificado con eso porque ya yo lo he vivido, de que no todos los libros realmente es un trabajo durísimo tatuártelo. También está un tema de que hay que ser crítico con Seguro. Porque hay gente que de repente todavía no está suficientemente preparada, porque ve las cosas, hay cosas que no ha trabajado en sí mismo y te las busca transmitir. Exactamente. También uno tiene como que tener una munición psicológica de decir, bueno, esto sí, aquello no, me quedo con esto, aquello no. Discernir. Crítico, ¿no? Exactamente, pero tal como menciona, a veces se escribe o se dicen muchas cosas o se dan conferencias, mucho es de la teoría. Bueno, lo que pasa es que mi mentor es tal y en la teoría hago esto y esto y esto, pero en la práctica, en tu vida personal, ahí es donde, por eso decía, bueno, no es solamente tener las respuestas correctas, sino vivir la vida correcta. Y personalmente, esto lo hablo desde la debilidad mía, personalmente es algo que día a día digo, sabes que esta área de mi vida, esta parte no la estoy llevando como realmente debo llevarla. Y si no la estoy llevando así, no estoy siendo de ejemplo, no estoy ayudando. ¿Qué debo hacer para lograr que esta área esté en rumbo? Entonces, convertirme y quién me tenga que convertir para eso, porque no solamente estoy pensando en mí. Y digo, si este pensamiento, si esta acción me va a causar algún tipo de dolor, no me va a causar satisfacción, entonces trato, o no lo hago, o no lo pienso. ¿Y en qué pienso? En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que sea bueno pensar. Todo comienza en la mente. Hay una palabra mucho que me gusta en la Biblia, dice que no te amoldes a este mundo, pero tenemos que ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios, buena, amable y perfecta. Entonces no te amoldes a lo que ves. Tenemos que ser transformados a través de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento. Y bueno, eso implica todo un proceso. Ese liderazgo no es un evento. Para mí es un proceso de vida. Que no termina nunca, ¿no? Jamás. O sea, uno siempre se está desarrollando. Siempre se está desarrollando. La cantidad de cosas nuevas que hay para aprender. Porque mucha gente dice, no, ya yo lo sé todo. Mentira. No, es imposible. Eres la cantidad de cosas que no sabes. Más bien es emocionante, porque hay mucha gente que se siente un poco también como, porque está el caso opuesto. Hay tanto que me siento como que abrumado. Sí. Entonces, eso para manejarlo a veces es como complicado. No sé cómo lo manejas tú. Discernir, bueno, sabes qué área me gusta más, dónde me veo mejor, dónde me sienta mejor. Habíamos conversado un poco sobre salir de la zona de confort, pero salir de la zona de confort de algo que realmente te rete en lo que a ti te gusta.
Dentro de ese campo, algo que vaya alineado a tus valores, a tu misión, a tu propósito, que vaya alineado a eso. Porque si vas a salir de la zona de confort para poder complacer a otro grupo de personas, complacer a otra persona, pero algo que no va alineado a ti, realmente debes hacerlo. Yo pienso que hay campo para todo el mundo. Hay mucha información, debes decidir tú qué información a ti te sirve, a ti te gusta y realmente qué información a ti te educa. Y hablando de educación desde el significado etimológico de la palabra educación, que es, ¿sabes qué? Luces a encender, no tarros para llenar. El doctor Mario Puig dice eso, ¿sabes qué? La educación es poder despertar algo en una persona, no llenarlo de información, porque la información la tenemos ahí, pero ¿cómo vamos despertando esa parte? Tenemos más de 100 billones de neuronas. Entonces, ¿cómo vamos despertando eso que ya tenemos? ¿Cómo lo vamos transformando? Y cuando agarramos un libro y decimos, ¿sabe qué? ¿Qué de aquí yo puedo ir que wow? Y ver el mundo con asombro. Ver las cosas con asombro, con curiosidad. Me asombra tener esta conversación contigo, inclusive, bueno, que 45 años con el color de mi piel y me quiero asombrar de esto. Me asombro que tengo la oportunidad de tomar una taza de café contigo y vivir en agradecimiento, porque sabes, cada una de las cosas que tienen o que han tenido que ocurrir para que tú y yo estemos aquí sentados, estemos tomando este bocado de respiro, porque esto no se vuelve a repetir de la misma forma, no hay manera. O sea, vivir agradecido con cada cosa y asombrado te hace ver la vida desde otra forma, de otro espectro, descubres otro color dentro del plasma. Bueno, por ahí nos vamos. Yo creo que Tony Robbins mencionó eso en una ocasión, dice que las personas que normalmente practican el agradecimiento, yo creo que eso es una herramienta fundamental en la vida de la gente. Quienes practican el agradecimiento normalmente se preocupan menos por las cosas, o sea, normalmente tienen menos tensión porque el cerebro está en otra cosa y tu alma y todo está en otra cosa que es algo positivo. Y no es que yo, o sea, yo por ejemplo no apoyo 100% el tema del pensamiento rosa, o sea, de pensar todo full positivo, siempre hay que entender la realidad. Es muy cierto. Yo veo que tú lo entendiste por el hecho de cómo lo dices en tu libro, o sea, la realidad fue esto fue lo que pasó, esto fue así, así, así. Primero hay que entender la realidad para poder trabajar con ella, porque es así. Vamos al caso, si le ponemos un tinte religioso no pasa nada. Si Dios te puso X situación, Y situación, y tú no estás viendo esa situación, entonces no estás siendo consciente de esa situación, ¿cómo vas a aprovecharla? ¿Cómo le vas a dar el sentido? Y Él está ahí, está tratando como que de enseñarte, pero tú te tapas los ojos y como que nada ocurre. Si nada ocurre. ¿No? O sea, a veces toca destapar la herida, o sea, para limpiarla, porque si es así. La herida sucia está tapada, al final va a ser peor. Gracias, buena analogía. Sí, a mí me encanta esa parte, ¿cierto? Y de la parte de los libros me fascina también, porque yo tengo ya tanto tiempo leyendo libros y me han influenciado. Yo creo que han cambiado el rumbo total mío. Yo no sé qué sería de mí. Probablemente estuviese todavía en mi país, en Venezuela. Bueno, no sé, o sea, las capacidades y la manera en que te ayuda y para influenciar a otras personas, que lo he hecho sin ni siquiera tener este proyecto que tengo ahorita, porque es como tú dices con el ejemplo, a uno lo llena muchísimo. O sea, a mí me ha llenado muchísimo eso sin necesidad de haber escrito un libro, sin necesidad de haber dado una mentoría, sin necesidad de tener un proyecto de transmitirle algo formalmente a otra persona a través de una cuenta, de un negocio, ni nada. Ya yo lo venía haciendo, pero es porque me gusta. Entonces, por ahí como que me hallo un poco más a mí mismo. Y es así como tú dices, de que todo empieza desde el ser, ¿no? O sea, de ahí parte todo. Dice ser, después hacer y después. Un abrazo no tiene título. Decirle a una persona que sí puede no requiere un título. Es gratis. Influenciar a una persona con tu vida no requiere un título. Bueno, porque yo soy el mentor, porque yo soy el coach, porque soy el confesor. No, eso no requiere un título. Como dices, ¿sabes qué? Siempre lo has hecho sin la necesidad ni de escribir, ni de una cuenta, nada. Simplemente con decirle a una persona, que la persona vea que hay posibilidades, despertar en un ser humano posibilidades dormidas. La persona te ve y dice, ¿sabes qué? ¡Wow! ¿Cómo él lo hace? Aprender a tocar guitarra a tocar la batería sin necesidad de tener una batería. ¿Cómo se hace eso? No creas, son cosas que mueve un ser humano y dice, espérate, que alguien me explique eso. A ver, ¿cómo es eso? ¿No? Que hay gente que... Y eso es una pasión que mucha gente se ha guardado. Yo, por ahí a los 19 años más o menos, la persona con quien yo estaba en ese momento, la pareja con quien yo estaba en ese momento, yo me acuerdo que ella quería tocar piano, pero ella nunca se atrevió a tocar piano y yo le veía el entusiasmo, pero nunca terminó como de dar el paso. No sé si en la actualidad lo habrá hecho o no,
pero es algo que a veces a la persona lo desestabiliza emocionalmente, porque hay gente que su pasión está en un instrumento, su pasión está en algo muy puntual, muy pequeño. Por lo menos en el caso de nosotros es impactar más vidas. Es bastante amplio, pero hay gente que nada más es feliz tocando una guitarra, es feliz escribiendo una poesía, es feliz haciendo algo sencillito y de repente no dan el paso que quieren dar. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos bastante responsabilidad, como hacer despertar a la persona. Y bueno, uno hace lo mejor que puede, pero la persona tiene que querer hacerlo. Tiene que querer hacerlo. Tiene que querer, así sea lo más hondo de sí mismo, y uno tiene que encontrar ese porqué. Vas paso a paso. A veces muchas veces son temores escondidos. Bueno, voy a tocar piano a esta edad. Realmente si toco piano no soy bueno tocando piano. Bueno, no importa, nadie fue bueno tocando piano desde el inicio. Que van a decir cosas, pero cuando yo iba sacando el proyecto Detrás de una Sonrisa, ¿sabes qué? Voy a sacar este proyecto adelante. Y ese proyecto salió porque alguien me dijo, Daniel, yo creo que puedes hacer algo con eso. Me invitan a compartir en una iglesia sobre tu historia de vida. Habían varias personas que iban a compartir y ese mismo día yo escribí sobre lo que iba a hablar. Y ese mismo dije, ¿cómo le voy a llamar a esto? Le voy a llamar Detrás de una Sonrisa. Eso fue en el 2012. Bueno, una persona en el público me dijo, yo creo que puedes hacer algo con ese nombre. Yo dije, ¿tú crees? Y ahí lo dejé. Cuando empecé en el 2015, que dije, yo empecé un sitio web motivacional que se llama Detrás de una Sonrisa, lo puedes ir a ver, escribo casi todos los meses artículos. Y cuando empecé con este proyecto, alguien dice, pero eso suena como a dentista. Eso no suena a eso. Entonces las personas, empezó como una mofa y yo le digo, no se entiende ni siquiera por qué lo estoy haciendo, porque no conocía mi historia. Es más, mi ícono Detrás de una Sonrisa es un círculo. Y el círculo se representa 5 centavos por la historia que te dije al principio. Sí. El círculo y el Detrás de una Sonrisa es por la historia principal. Entonces, cuando digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro, lo primero es que alguien me dice, bueno, esto en tema de confianza, porque tú a veces con la emoción comparte. Y dice, bueno, y ahora se cree Paulo Coelho. Bueno, no es que te creas Paulo Coelho, pero estoy muy seguro que si te sientas con él te podrá decir, mi primer libro, wow, pensé que no iba a pegar, que era... Robin Sharma, su primer libro, que fue un hit, El monje que vendió su Ferrari. O sea, nadie quería apoyarlo en ese proyecto. Él se ponía una bandera un cartelón, perdón, con el título del libro, iba donde diferentes editoras, y nadie. Y mira lo que es ese proyecto ahora. No estoy haciendo una comparación, pero así inician las cosas. Y uno tiene que aprender en ese momento a romper los temores, a poder cómo te relacionas con ellos de una forma diferente, una forma que te potencie, y cuando empiezas a ver por qué lo quieres hacer, las cosas van cambiando. Ver el fracaso como desde otra perspectiva. O sea, Tal cual. Fracaso igual aprendizaje. Tal cual. Sí, por ejemplo, lo he visto yo. Así. ¿Por qué? Porque está el tema de que vas a tener que mientras más fracases, más rápido sea esa secuencia de fracasos, normalmente llegas más rápido al éxito en esa área de tu vida, porque yo veo que la gente, normalmente quien ha tenido unos logros así grandes, tiene atrás un backup impresionante de fracaso. Y a mí, bueno, yo normalmente mis mentores de cabecera, que siempre han sido Jim Rohn y Tony Robbins, por ejemplo, en el caso de Tony Robbins, él lo dice, tú dices que tú has intentado algo una docena de veces y tú crees que eso es mucho. Y te pone un montón de ejemplos de gente que dice, ha pasado toda su vida intentando cosas, presidentes de Estados Unidos, creo que Lincoln fue uno, pasó toda su vida tratando de llegar al cargo que quería, no pudo, y al final de no sé cuántas décadas terminó siendo presidente. Entonces hay muchos ejemplos de eso y por ejemplo yo, en cuanto yo llegué aquí a Panamá como migrante, yo me propuse ir por lo que yo quería hacer, en un principio trabajar en lo que yo, en mis campos, porque yo también soy arquitecto. Okay. Y entonces lo que yo hice fue, yo dije, bueno, como ya había leído lo de Tony Robbins, ya estaba motivado en esa parte, y dije, bueno, tome las veces, o sea, todas las veces que sean necesarias, reintentar para llegar a ese puesto que yo quiero llegar, lo voy a hacer. Y al final me tomó 60 intentos. No llegué a esos 1000 de Lincoln, de Edison ni nada, fueron 60, pero sí fueron 60 full. Y nunca lo vi, o sea, realmente no los vi como un fracaso en sí. Los vi más bien como que, bueno, un paso más. A veces simplemente lo olvidaba y seguía. Y hablaba con esta persona y trataba como... Y al final entré en una de las mejores oficinas de aquí del país. Entonces, pero eso fue producto de ¿qué?
de yo ya tener un porqué. O sea, llegas a otro país y de repente hay mucha gente que quiere hacer lo primero que le salga, y eso está muy bien si tu situación es muy... Pero tal cual. Tú te puedes permitir ir por lo que realmente quieres, da el paso. O sea, yo pienso que hay que dar el paso inmediatamente, porque el viento casi siempre va a estar en contra. Sí. Si tú sales de la casa y tú quieres llegar a X sitio, los semáforos van a ver unos en rojo, unos en verde. Es así. Todos en verde. Es así. Entonces, ¿qué es que hacer? Esa es la labor de un emprendedor. Y un emprendedor no nada más de empresa, porque hay gente que de repente nos está viendo y que cree que nada más estamos hablando de empresarios. No necesariamente. Emprender es emprender un rumbo. Emprender un rumbo. Cualquier área de tu vida, o sea, lo que tú hiciste fue un emprendimiento. No me refiero al libro, sino a tu experiencia como tal. Y interesante lo que hizo, que le digo a las personas, bueno, es que yo no estoy en el lugar que quiero porque no me gusta el trabajo que hago. Ok, perfecto. ¿Qué dentro de tus talentos, de tu propósito de vida, puedes llevar a tu trabajo? Bueno, yo vengo de 23 años de experiencia en la banca, en temas de prevención de fraude, temas de criptografía, etc. En mis últimos años me desarrollé como gerente de prevención de fraude en un banco local. No solamente veía temas de prevención de fraude en Panamá, sino en República Dominicana. Ahora bien, ¿de qué yo más compartía con mi equipo de trabajo? De propósito de vida. Porque para mí, si lograba tocar esas membranas en ellos, entonces ellos iban a encontrar mucho mayor emoción para poder realizar su trabajo. Porque hacia allá va el mundo, ese es otro tema. Las empresas con un propósito definido son más productivas. Los empleados con un propósito personal bien definido y que se pegue con el propósito de la empresa, que vaya más allá del dinero, son más exitosos. Y cuando tú colocas y te pones CNN, líder mundial en noticias, por colocarte un ejemplo, cuando tú colocas un propósito, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y te identificas con eso, tú como ser humano. Entonces empiezas a vivir conforme a eso. Es diferente si quieres inspirar, si quieres motivar, si quieres mover las membranas, si quieres colocar tus talentos al servicio de lo que haces, lo puedes hacer. Quizás no sea el trabajo que tú quieres, pero si colocas los talentos y lo que tú como ser humano, tu corto núcleo de servicios a lo que haces, ahí estás emprendiendo. Y ahí vas a sentirte más agradecido, vas a pararte con ganas de ir a trabajar. Quizás no sea el trabajo de tus sueños, pero tú te estás parando con un sueño y tienes un trabajo y te puede ir ayudando. Y entonces no necesariamente quiere decir que tengo que dejar mi trabajo para emprender. Puedo emprender desde donde estoy, desde donde estás, puede ser de bendición para un ser humano. Y bueno, y por ahí. Si tu porqué es bastante fuerte, que es lo que estás diciendo, normalmente la energía la vas a tener. Incluso saliendo de tu trabajo a X hora de la noche, mucha gente se pone a ver televisión, esto, aquello, de repente tú estás tan motivado que terminas metiéndole el emprendimiento que estás haciendo, o sea, trabajando en eso, y para construirlo poco a poco y sin apuro. Es que el trabajo en sí no es malo, incluso si no es algo que te gusta, puede ser un trabajo vehículo. O sea, es un vehículo que te va llevando. Te va llevando. Mantiene tus cuentas al día, puedes financiar tu emprendimiento, pero tú paralelo a eso puedes ir desarrollando tu proyecto. Sí. Totalmente de acuerdo. Y el trabajo es una bendición. Así comencé yo también. Es que el trabajo es una bendición. Desde el inicio del mundo, lo primero que hizo el hombre, que Dios puso a colocar el hombre, fue a trabajar. Sembrar la semilla. Sembrar, atiende el jardín, cuídalo, consérvalo. El trabajo es una bendición porque te mantiene vivo emocionalmente, mentalmente, físicamente. El trabajo es una bendición. Lo que pasa es que muchas veces quedamos trabajando en lo que nos toca. Sí. Pero el trabajar en lo que nos toca también es una bendición porque se aprende mucho de trabajo en el equipo. Inclusive aprende hasta lo que no te gusta. Aprende a que debes desaprender cosas para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar lo mejor que tengo para poder aportar en esa área? Ahora, no siempre vas a estar con los ánimos arriba. Muchas veces, te puedo decir semanalmente cuántas veces estoy con los ánimos abajo, ya sea cuando estaba en la institución o ahora fuera de la institución. Pero necesitas personas donde tú les mandes un chat, donde los llames, donde personas te comuniquen algo, así como el mensaje que me dejaste. Y digo, wow, no tienes idea cuánto esto me ha servido y me ha levantado el ánimo, que dice, sí, Daniel, sí se puede. Ves que hay una razón de ser, ves que esto puede ser mucho más grande de lo que tú piensas para otras personas. Vamos con ánimos, porque no todo el tiempo estás con los mejores ánimos del mundo. Claro que no. Sí. Hay gente que, por ejemplo, dice eso, y es como decirle a un médico que no se enferme. Sí. Ayudar y todo, pero, ¿sabes? En algún punto puede pasarle eso también. Tal cual. ¿No? El tema está en cómo uno lo va manejando, ¿no?
porque los miedos, las emociones negativas o de esas cosas malas que de repente vemos que suceden no se quitan, pero sí se aprenden a gestionar. ¿Cómo lo gestionas? Como el riesgo. Sí. Por ejemplo, el miedo es un caso, yo estoy sacando ahorita una serie de audios que hablan un poco sobre el miedo, y el miedo es un caso bastante particular porque la gente quiere quitárselo. No, yo me quiero quitar el miedo para esto, yo me quiero quitar el miedo. Te ayuda a vivir, no te lo puedes quitar. Exactamente, de hecho estamos aquí por eso. O sea, el miedo fue prevención. En un momento dado, si no, la especie se acaba. Imagínate. La época cuando uno vivía en las cavernas. Las cavernas. El miedo era fundamental para uno poder vivir. Lo que pasa es que ahorita es desproporcionado. Sí, y hay que reeducarnos, están un poquito arcaicas las emociones, en el sentido de que de repente nos causa miedo un comentario de Facebook. Versus una persona que está en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, es como, no, tú le dices eso a esa persona y no te va a entender. No te va a entender porque tienes miedo a eso. Yo pienso que el miedo es un tema de control. Un amigo mío, Robert Baum, me dijo, miedos chiquitos te detienen o miedos tontos te detienen, miedos grandes te impulsan. Miedo tonto. Tengo que decir un audio clásico de Daniel. ¿Qué van a decir de mí? Tengo que dar una conferencia, no la doy, no me atrevo a dar conferencias porque ¿qué van a pensar las personas de mí? Y si digo las palabras correctas, y si me equivoco, dice, es un miedo tonto, un miedo que te detiene, que al final el camino tiene que ver con control, que queremos que las cosas salgan para que los nosotros sean bien, perfectas. Es un tema de ego, es un tema de orgullo, porque me quiero ver bien, me quiero ver perfecto. No va a ocurrir. Miedo grande te impulsa. Si dar esa conferencia, si dictar ese taller significa salvar la vida de tu ser más querido, créeme que el miedo se desaparece. Ahí vas y lo haces, porque es un miedo grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a ver las cosas? Y muchas veces el tema del miedo es un tema que queremos tener el control de las cosas. ¿Para qué? Para vernos bien. Eso tiene que ver simplemente con ego. Y tenemos que aprender a crecer. Camilo Cruz, estaba leyendo un libro de Camilo Cruz, creo que un tema de cómo te comunicas. Y él hablaba sobre su primera conferencia, que se le cayeron los papeles, se le cayó el agua, todo. Y yo dije, ¿serio? Las notas. Yo dije, ¿serio? A Camilo Cruz. De verdad, dice, no, sí, su primera conferencia. Tony Robbins dice, he hecho esto porque 20, 25 años y cada vez que me levanto y que tengo que dar una conferencia tengo el mismo temor. Gustavo no me decía, el día que pierdes miedo pierdes el respeto por las personas. Pero el tema es cómo nos atrevemos a pesar de. Y suena muy fácil. Yo te puedo decir aquí que hay 1 millón de cosas que hasta ahora yo no he hecho por miedo, ¿sí? Que no me atrevo. Cosa. Y hay miedos que tú trabajas desde la juventud hasta casi ya 40, 50, 60 años y todavía los estás trabajando. Todavía lo estás trabajando. Lo bueno de esta época, pienso yo, no sé, yo por fortuna que nací en esta época, pero lo bueno de esta época, según lo que he visto en contraste con libros que he leído de épocas anteriores, es que ahorita tenemos muchísima información. Mucha información que te ayuda. Ahorita yo en un año me pudiese leer, o tú en un año te pudieses leer algo que a una persona le hubiese tomado toda una vida. En ocasiones anteriores. La información es abundante. Y el apoyo que hay con esta nueva generación, este apoyo es muy grande. O sea, si tú estás metido en el último rincón del planeta, puedes meterte en cualquier grupo que consigas. Hay foros en internet para el que tiene internet. Puedes ir a una conferencia, hacer nuevas amistades de gente que realmente te apalanca. Te apalanca y te ayuda y te da ese ánimo y tú dices, sí puedo, algo que antes no existía. No sé. Es que las relaciones, o sea, decía Jim Rohn que nunca puedes subestimar el poder de la influencia. Tal cual. Si la influencia es negativa, normalmente te va empujando poquito a poquito. Y ni cuenta te das cuando ya estás al borde del precipicio. Ajá. Pero la información que hay hoy en día te hace a ti tener conciencia, te hace tener más. Solo hay que querer hacerlo. O sea, solo hay que querer ir a ese evento, solo hay que querer invitar a esa persona, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita, una charla, aprender de esa persona. Solo hay que querer leer el siguiente libro, porque el libro que no lees te está afectando. Información hay que te estás perdiendo y que por eso tu vida ahorita no está acomodada, ¿no? O sea, por eso es que nosotros vamos a estar desarrollando en todo momento. En todo momento. Cuando yo termine este libro, probablemente aquí haya muchas otras cosas de las que yo voy a aprender y todavía no sé cuáles son. Entonces que ya quiero como que terminar. Yo soy un poco más impulsivo en tema de libros, ahí sí te lo confieso. Puedo leer un poco más de, no sé, 3, 4 libros al mes, siempre. Pero hay meses en que si el tiempo me va bien y todo, les dedico, ¿no? Le dedicas más. Le dedico a la lectura y proceso un poquito
más fuertes, pero es también porque tengo ya más de una década en eso, ¿no? Ok. Pero es eso, o sea, es que voy leyendo y ¿por qué dices esto? ¿Y por qué dices aquello? Entonces como que me empieza a dar la curiosidad, al final es un poco adictivo, más bien hay que como que parar un poquito porque hay que aplicar, hay que vivir también, ¿sabes? Hay que encontrar el equilibrio, porque también hay mucho ratoncito de laboratorio. Como que Es muy cierto, es muy cierto. teoría tampoco es bueno. Tampoco. Vivir Vivir. es lo más. Vivirlo. Ahí donde hay un aprendizaje grande. Bueno, un súper gusto haber estado ahorita contigo. Arturo, gracias a ti por todo. Para quienes no lo saben, Daniel tiene un conversatorio próximamente. Daniel, cuando El próximo jueves 12, en Micas Café de San Francisco, vamos a estar hablando sobre propósitos de vida y sobre las metas a alcanzar. Un conversatorio bastante informal en donde voy a estar compartiendo 3 aspectos fundamentales de cómo alcanzar lo que te propongas en cualquier área de tu vida. ¿Hay qué? Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. Entonces, ahí voy a estar yo también, para que asistan, vayan viendo sus redes sociales también. Tu cuenta es Detrás de una sonrisa, pero con el número 1. Detrás de el número 1, sonrisa.